Gloria a Dios. Levante sus manos al cielo conmigo y démosle gracias al Señor. Padre, gracias por permitirnos este encuentro en el día de hoy aquí en Puerto Rico, en la iglesia central. Gracias, Dios mío amado, por Rey de Reyes, Puerto Rico y en otras partes del mundo. Padre mío, por los servicios que en cada una de nuestras congregaciones están ejecutando, por las personas que están asistiendo y por aquellas que están siendo impactadas por la palabra. Señor, gracias por nuestro país. Gracias porque una vez más ha mostrado tu misericordia. Señor, ese huracán Eric, Señor amado, tú lo desviaste hacia arriba. Padre mío, permite que se deshaga, que no haya impacto sobre nadie. Dios mío, y una vez más gracias. Porque podemos hoy domingo, Señor, en vez de estar tal vez triste, apenado en el hogar, hoy estamos aquí celebrando, Señor. Gracias por los hermanos que han dicho presente, que han entendido la importancia de dar gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, háblanos, Señor, en esta mañana. Háblanos a través de este mensaje que tú has preparado. Y que esta palabra nos enfoque, nos ayude, Señor, a seguir caminando como creyente hacia la obediencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén, amén, amén. Muy buenos días, ¿quién vive? Ya su nombre. Oye, pero se sentaron muy rápido. Está muy viejito. Saluda al que está a tu lado, dale un beso al que está delante, al que está detrás, extiéndele la mano, dígale bienvenido, good morning. Bueno, tuvimos una gran asistencia en el primer servicio, ¿sabe? Tuvimos un grupo grande y también aquí pues en el segundo dentro de las circunstancias. Esta mañana temprano algunas personas nos llamaban, especialmente a la secretaria, preguntando que si había servicio. Imagínense que decirle eso al pastor Víctor Vázquez. Yo le dije con mayor razón, porque ayer, ¿cuándo se esperaba el huracán? ¿Cuándo lo esperábamos? Ay, gracias Julio, tú eres el atrevido. Era ayer. Y ayer yo veía gente en los centros comerciales. Alaba lo que él vive. Entonces la gente para la iglesia pregunta, ¿verdad? Si hay servicio. Yo le digo algo, hermano. Siempre ha pasado así y yo siempre le tengo un nombrecito a esa gente. Yo le digo los hermanos del Weather Bureau. Ellos miran por la ventana, ¿cómo está el día? ¿Saben que hay que dar gracias a Dios? Y yo felicito a todos los que han dicho presente aquí hoy, ¿sabe? Dense usted mismo un fuerte aplauso a los valientes. Eso es, gracias, Geno. La hermana generosa. Bueno, definitivamente, hermano, que estamos contentos, estamos felices, ¿verdad? Porque definitivamente los cristianos, hermano, somos la gente más feliz del mundo. Oye, Julio sigue sobresaliendo aquí. Los cristianos somos la gente más feliz del mundo. Porque sabemos que Dios está en el control. Son muy pocos los amenes. Vamos a tener que mandarlo a Topa Kindergarten espiritual. Saludo también a los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquellos que están a lo lejos y aquellos que están acá en la isla. Bendiciones para todos. Amén. Hoy vamos a tener una palabra bien importante que va de la mano con la proyección de lo que es el discipulado transformador que esperamos comenzar este miércoles sin falta. ¿Ok? Va muy a mano con la proyección de educación de la Iglesia Rey de Reyes, no tan solamente aquí en Puerto Rico, sino también a nivel internacional. Hoy vamos a estar basándonos en este tema que van a ver en pantalla. Vamos a estar hablando bajo el tema imitemos al patriarca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted dirá, bueno, ¿y quién será ese patriarca? Ya mismito lo vamos a ver según la lectura que vamos a dar en la Biblia. Vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Mira, ahí está en pantalla.
Dice así, quiero que por favor todos estemos muy atentos a la lectura, porque hay una palabra bien importante para todo creyente. Dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, como que Dios ya le había hablado, fíjese usted, ya le había hablado, porque por eso dice, Jehová había dicho, ya Dios le había hablado. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, de tu familia, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjate que dice que Dios le va a mostrar, no que le mostró, que le va a mostrar. Y haré de ti una nación grande, dice. ¿Lo dice o no lo dice? Y le prometió más. Le dijo que lo iba a ¿qué? A favorecer. Eso es lo que significa bendición. Favorecer. Y engrandeceré, le dijo el Señor a Abraham, engrandeceré tu nombre. Y serás, fíjate cómo que Dios le está diciendo, yo te lo estoy asegurando. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. ¿Qué dice que va a hacer el Señor? Lo dijo usted, no lo dije yo. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Y serán benditas, dice, en ti todas las familias de la tierra. Entonces dice que se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años. Mire los viejitos que puedan estar por ahí, que tal vez están pensando que ya enganchar los guantes, que ya no tienen nada importante que hacer. Escuche bien los viejitos. En ese momento Abraham tenía 75 años. Usted dirá, ay pastor, que entonces la gente duraba mucho tiempo. Mire, como usted quiere entender, los 75 pesan. Y dice que salió de Harán y tomó Abraham, dice, a Sarai, que era su esposa, que también era mayorcita. Y la Lot, dice, hijo de su hermano también, y todos sus bienes que habían ganado. O sea, que se llevó todo lo que estaba en el banco, todas las propiedades, digo, que podía mover, ¿no? Y a las personas que había ganado en Harán, que en este caso eran sus esclavos, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Fíjate que llegaron, ahí lo establece que salieron y llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encimo de Moreb. Y el cananeo estaba entonces todavía en la tierra, o sea, todavía gente que vivía allí. Dios le prometió dársela, pero todavía habían otros propietarios allí. Y apareció a Jehová a Abraham otra vez, una segunda vez, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, le dijo el Señor. Y por consiguiente, Abraham edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó allí su tienda, que Betel significa casa de pan. Seguimos. Teniendo a Betel al oriente y a Jai al oriente, y edificó otra vez, dice, altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Miren qué interesante cómo Abraham tenía a Dios siempre presente en todo. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Cuántos adoran a Jehová? ¿Cuántos adoran a Jehová? Imitemos al patriarca, ahí ven en pantalla.
El patriarca en esta mañana, este gran hombre que se llama Abraham. Ahora, cuando leemos historia como esta, muchas veces la tendencia de uno es pensar, pero ¿qué de importancia tendrá esa historia de personajes como Abraham para la vida mía del cristiano del siglo XXI? Pensarán mucho. Porque hay mucha gente que dice, ya las historias de la Biblia ya yo me las sé. Bueno, puede ser que te las sepa de memoria, pero no haya podido todavía absorber la esencia de lo que eso implica. Escuche bien. Muchos piensan y dicen, ¿de qué forma la experiencia de ese viejito, la interacción que tuvo con Dios, todavía pueda ser importante para mí? Puedan pensar la juventud hoy día. Pues escuchen bien. Dice el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro dice claramente que todo lo que dice la Biblia, todas las experiencias que están en la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, ¿sabe por qué están ahí? ¿Por qué son importantes para nosotros en el siglo XXI? Leerlas, estudiarlas, analizarlas y profundizarlas. Porque todavía cada una de esas experiencias tiene una enseñanza de parte de Dios para nuestra vida en el tiempo presente. La palabra tiene relevancia para tu vida hoy. Y la tienen grande, ¿sabes? Todavía la palabra de Dios es necesaria. Diga conmigo, necesaria. Hay gente que a veces tiene la Biblia de la abuelita, que ya se le han caído las páginas. Yo tengo esta Biblia, pastor, porque ya que le faltan páginas, pero está toda estrujadita, ya casi no se le puede ver, se distingue, pero esta era de mi tatarabuela y yo la mantengo. Está bien, pero es tiempo de que ya te compres una mejor, con letra más grande. Es más, si es electrónica, mejor. ¿Usted me entiende? Y que puedas interactuar de una manera mucho más real y profunda con ella. No que la tenga como un valor meramente sentimental para la buena suerte, como la tienen algunos, y la tienen por allí como que rindiéndole una pleitesía en un lugarcito de la casa. Usted sabe, otros la ponen en el dash del carro para que le libre de todo mal. Otros la meten en la maleta cuando van a viajar para que el avión no se caiga. La gente tiene tantas teorías. Pero la pregunta es, ¿la leen? ¿La estudian? ¿Viven en conformidad con ella? ¿Verdaderamente están escuchando literalmente a Dios a diario a través de ella? Es la pregunta. Ahora, interesante, cuando comenzamos a leer esta historia, que dice que a este hombre llamado Abraham, que no señala la Biblia que haya sido un hombre estudioso en la palabra, en la materia del estudio de la palabra, porque todavía la Biblia ni existía para ese momento. ¿Sabía usted eso? Para el tiempo en que Dios le habló a Abraham, a este hombre, la Biblia no estaba. Todavía no estaba la Torá constituida. Entonces uno dice, ¿y cómo este hombre tuvo esa interacción con Dios? ¿De qué manera él lo conoció, no? Pero lo cierto es que la Biblia dice que siendo Abraham un hombre como tú y como yo, que sangre que le corría por las venas, que tenía virtudes y defectos, pero este hombre de alguna manera tuvo una sensibilidad para poder discernir y poder entender la voz del Dios que creó los cielos y que creó la tierra. Porque dice la Biblia que Dios le habló a Abraham. Ahora, cuando usted lee el contexto, Abraham estaba viviendo en un sitio donde se le rendía pleitesía a diferentes dioses. Había miles de dioses en su cultura, miles, allí en Aram, donde hoy día es Irak. Habían diferentes creencias. La gente tenía en la casa cientos y miles hacían un dios de cualquier cosa. Esa era la costumbre en ese entonces. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que Abraham entonces sale
o rompe, por así decirlo, con esa normativa, con esa costumbre, con esa tradición social, con esa influencia tan grande que tuvo desde que nació, ahora a poder comprender la voz del Dios soberano. Yo me puse a analizar en eso y llegué a la conclusión de que Abraham tuvo un efecto que yo le considero que fue como un apego. Cuando escuchamos esa palabra apego, la escuchamos pero no entendemos la profundidad que tiene. Apego es cuando un niño que nace, por ejemplo, con ciertas personas, ya sea con papá, mamá o con los tíos, abuelos, quien que sea, que esa persona se va criando automáticamente, aparte de que son familia de sangre, pero se va creando un lazo emocional y un lazo espiritual, que es lo que le llamamos apego. Que hay un cariño, hay una devoción, hay una confianza que no es la misma con todo el mundo, porque es con ciertas personas en particular. Un apego, una dependencia. Me hace entender que fue lo mismo que pasó con Abraham. Abraham rompió la norma de todo el mundo de su época, porque para él Jehová no era considerado igual que todos los demás. Jehová para Abraham fue único y exclusivo. ¿Cómo pasa hoy día? Hoy día escuchamos a través de las redes aquel al otro. Todo el mundo dice tener la verdad y predicadores, estos están así por choreto, unos que viven la palabra, otros que no. Y a través de una cámara todo el mundo se dibuja como la gran cosa, pero la verdad, cuando usted va a estudiar no lo es. O sea, un disparate. Entonces, sin número y cientos de religiones en el mundo y 40,000 cosas, pero el Dios de la Escritura, el Dios de la Santa Biblia, que inspiró esos 66 libros, el que declaró esa palabra a través de profetas, a través de hombres y mujeres, a través de la historia, esa voz son muy pocos los que la logran discernir y entender. Muy poco. Entonces Abraham en su tiempo, en medio de tanta cosa que había, él supo distinguir por el apego que hubo en él hacia la voz del soberano. Un efecto poderoso. En otras palabras, que Abraham, a diferencia de todo el mundo, para él Jehová no fue un Dios más, sino que fue el Dios supremo, por encima de todos. Para Abraham, en ese momento de interacción que tuvo con el verbo de Dios, porque es un nivel diferente cuando tú tienes una interacción con el verbo de Dios. Como dice el apóstol Juan capítulo 1, verso 1, dice que en el principio era el verbo, que es la palabra. Y por la palabra fueron creados los cielos y fueron creados la tierra, y por eso subsiste. Y el verbo Dios. No está hablando de Jesucristo, pero está hablando de que todo fue creado por una palabra. La palabra, la gente ignora el poder que tiene. A la gente se le hace fácil ir a esta iglesia, a aquella otra iglesia, o ir donde tal o cual profeta. Pero acercarse a la Biblia es lo más difícil para un ser humano. Por eso que, aunque la Biblia es el libro más leído, es el libro menos, o sea, más vendido, pero es el menos leído en el mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano se le hace bien difícil poder tener esa empatía con la palabra, porque la palabra de Dios nos lleva a creer en medio de circunstancias que parecen imposibles. Por eso es que es difícil. Se nos hace incomprensible. ¿Cómo yo voy a esperar en Dios? Se supone que ahora tengo que hacer esto y hacer aquello. Ahí viene la desesperación, porque el ser humano quiere lograr y Dios te dice que espere, pero mucha gente no quiere. O que Dios dice tienes que perdonar y se hace difícil perdonar porque uno lo que quiere es vengarse, pero la palabra te dice que tienes que aguantarte.
Por eso que la palabra es dura. Por eso que la palabra es retante. Para nosotros los seres humanos carnales es lo más difícil de poder aplicar a la vida. De poder tratar de ver a Dios en situaciones que a veces humanamente son incomprensibles. Es lo más retante. ¿Cuánta gente a veces ha venido a hablar conmigo y me dice, pastor, es que no puedo? Y yo los entiendo cuando me hablan así. Porque yo me he visto en esa situación. Pero ahí es donde está el llamado del cristiano, tuyo y mío, hoy. El acercarnos a la Biblia, leerla. Y aunque muchas veces no me haga sentido y muchas veces vaya en contra tal vez de los valores carnales que yo tengo, porque todos tenemos valores humanos que rompe con todo eso, pero la palabra ahí es donde está, donde tengo que poner a un lado mi yo para que sea Cristo en mí. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahí. Porque el médico te dice, te queda poco de vida, tiene este problema, tiene esta situación, pero ¿qué dice la palabra? Jehová es nuestro sanador. No es fácil depender de la promesa de Dios en situaciones como esa. Saber de que Dios tiene un camino mejor en medio del panorama difícil, no es fácil. Pero ahí es donde está el desafío. Como lo pasó en la vida de Abraham. Abraham recibió en medio de un tiempo turbulento, en medio donde todo el mundo había tanta cosa. Dios le da una palabra y le dice, ¿sabes qué, Abraham? A ti te escogí para una misión especial para bendecir al mundo. Y para eso tienes que soltar muchas cosas y tienes que alinear los planetas de tu vida, todo lo que tienes, y enfocarte en obediencia hacia lo que yo quiero que tú hagas. Eso para la mayoría de nosotros es bien difícil. Es bien difícil. Pero vamos, ahí es donde se glorifica a Dios en la vida del creyente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjense ustedes. Esa palabra que Dios le da a Abraham está cargada de promesa, porque Dios le está lanzando un sinnúmero de promesas. Yo recuerdo cuando yo comencé los caminos del Señor, hermano, cuando yo me convertí, el Espíritu Santo comenzó a llevarme a la palabra y yo comencé a leer la palabra y el Espíritu Santo comenzó a darme convicción en mi corazón de que yo tenía que moverme aquí, tenía que hacer aquello, tenía que hacer lo otro, y al momento parecía una locura, una verdaderamente locura, porque yo me fui para Estados Unidos quedándome por allá pensando yo vivir el sueño americano. Cuando me fui a mis 19 años, 18 años me fui para Estados Unidos yo. Casarme y a vivir mi vida por allá, comprar una casa y ya usted sabe. Yo no pensé volver a Puerto Rico, eso no estaba dentro de mi ecuación. Yo dije, me fui de Puerto Rico como hace mucho y olvídese, esto es tierra para la gente fracasada. Porque antes uno pensaba así, esto es para los fracasados, me voy para allá para los New York. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero Dios tenía otros planes. Cuando llegué allá me encontré con el Verbo. Y la palabra comenzó a machacarlo en lo más profundo de mi corazón. Y el Señor me dijo, te tienes que regresar a Puerto Rico porque allá quiero que pastorees. Allá te voy a llevar al campo misionero. Allá vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y muchas de las cosas que hoy día yo estoy haciendo, que mi esposa es testigo, desde aquel entonces, desde los 84, 85 por ahí, desde ese entonces ya Dios me había mostrado muchas cosas que hoy todavía se están cumpliendo. ¿Qué hice yo en aquel momento? Parecía una cosa de loco. Me monté en un avión. Me acuerdo con $3,000 en el bolsillo, que es lo único que teníamos. Llegamos a Puerto Rico, la gente me decía, pero tú estás loco, tú venís para acá, que Puerto Rico no está en nada. Así era. Yo le dije, bueno, pero con Dios va a estar en algo, alaba lo que Él vive. Y a pesar de todo eso, ahí trabajé con mi suegro 8 años consecutivamente, aprendiendo muchas cosas. No fue que había dinero, pero aprendí muchas cosas de parte de Dios y de parte de mi suegro. Aprendí muchos valores que los atesoro hasta el sol de hoy, que le han dado forma y estructura a mi vida.
aprendiendo muchas cosas y asistiendo a la iglesia fielmente. Y dejando que la palabra fuera dándole forma a todas aquellas cosas que Dios había prometido. Y ahí en el momento determinado me lanzó en obediencia a seguir los próximos pasos hasta el sol de hoy. Hoy por hoy, mire hermano, la iglesia Rey de Reyes ha estado en pie, la ha estado liderando por 31 años, a nivel nacional, a nivel internacional por 21 años. Tenemos iglesia en República Dominicana, tenemos misiones en República Dominicana, tenemos iglesias en Perú, hasta en Japón. O sea, ¿qué les quiero decir? Se está cumpliendo la palabra profética cuando nos apegamos a ella y le creemos como Dios espera que le hagamos, como lo hizo Abraham. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso le puse como título, imitando al patriarca. Cuando yo leí esta historia que yo me estaba levantando en el Evangelio, para mí no eran meras historias de un pasado, eran para mí un ejemplo de vida en el día presente. Porque yo me decía, si Abraham estuvo dispuesto a eso y tú le hablaste, ahora el reto mío es hacer lo mismo y ver tu gloria en mi existencia. Ahora, me impresionante que aparte del apego, Abraham mostró una obediencia pero terrible. Esa palabra obediencia la hemos escuchado mucho, pero muy poco la comprendemos. Obediencia significa que yo voy a hacer lo que Dios me dijo a pesar de que las circunstancias me digan que no. A pesar de que al momento no haya dinero, aunque tal vez al momento esté enfermo, aunque al momento nadie crea en mí, aunque nadie me apoye, pero yo no me voy a quitar. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios me dio una orden. ¿Cuántos adoran al que vive para siempre? Eso se llama obediencia. Obediencia no es, ay, que todo me tiene que salir bien. Porque hoy día muchos llamados cristianos dicen, esto es de Dios si es que todo me va bien. Mentira del diablo. Usted sabe que cuando usted está en la perfecta voluntad de Dios, cuando usted quiere ir a la perfecta voluntad de Dios, es cuando más difícil el caldo, el diablo te lo va a hacer. Ay, pastor, yo no quería escuchar eso aquí hoy. Pues escúchelo. Vaya a la Biblia. La Biblia dice que todos los hombres y mujeres que Dios llamó, a todos pasaron por grandes vicisitudes y grandes pruebas. Dios no tiene niños mimados. Porque Dios tiene que probar el carácter de uno. Y Dios tiene que sacar de ti lo mejor. ¿Por qué? Porque somos personas que a la hora de verdad nos convertimos en ejemplo para la manada. ¿Cuántos adoran al Señor? El verdadero líder es aquel que va a la delantera, abriendo el camino, que usted dice, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero ser como esa mujer, que a pesar de todo, óigame, no tiene tiempo para llorar, no tiene tiempo para sufrir. Él lo que está es hacia adelante, porque entiende que Dios le dio una orden y una misión. No hay tiempo de depresión, no hay tiempo para la ansiedad, no hay tiempo para estar metido en psicólogo. Hay tiempo para decir, heme aquí, Señor, y envíame a mí. Dice la Escritura que a pesar de todo Abraham tuvo que romper con su apego familiar. Hasta un punto tuvo que romper con eso. A veces que nosotros nos apegamos a muchas cosas. Amigos, costumbres, tradiciones, a muchas cosas, a trabajo, profesión, nos apegamos desmedidamente, que a veces nos imposibilita que podamos vivir la palabra de Dios. Y ¿sabe lo que tuvo que hacer Abraham? Abraham, como Dios le dijo, tienes que romper con esto, cortar con esto que te imposibilita para que tú puedas obedecer mi llamado. Porque lo que yo quiero hacer contigo de bendecir a las naciones no va a ser el hecho de que tú te sientas seguro donde estás. Yo te quiero llevar a un lugar donde tú vas a depender exclusivamente de mí. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Está viendo? Donde la gente vea que verdaderamente soy yo el que estoy apoyando tu vida. Pero mire que otra cosa tuvo Abraham. 75 años. Él no era un muchacho. A veces uno dice, ay, que yo voy a obedecer a Dios cuando ya me pasó, pues ya yo tengo tanta edad y ya yo no puedo hacer todo. Déjame decirle, para obedecer a Dios, para hacer lo que Dios te está llamando a hacer, no hay edad. ¿Sabe cuándo yo entendí la voz de Dios en mi vida?
cuando yo tenía 12 años de edad. En un culto. Estaba predicando un americano, una campaña. Ahí escuché yo la voz del Espíritu Santo para entregarle mi vida, entregarle mi corazón. A los 12 años, el Señor me llenó con el Espíritu Santo. 12 años. De ahí en adelante Dios comenzó a trabajar conmigo de una manera que hasta que los 18 años, a los 19 casi ya ahí fue donde yo vine a poder entender claramente la voz de Dios para mi vida. Y desde entonces he venido tratando de alinearla a ese mandato conforme a la voluntad de Dios. Y es lo mismo que Dios espera de ti y de mí en el tiempo presente. Aún los que nos ven a través de las redes. Alinear tu vida a eso. Porque puede ser que el llamado tuyo sea un poco diferente al mío y el mío distinto al tuyo. O sea, en algunos aspectos. Pero lo cierto es que cuando Dios habla. ¿Cuántos adoran al Señor? 75 años. Eso quiere decir que nunca es tarde. Ya Abraham tenía una vida hecha, pero en ese momento Dios le dio una orden especial. La pregunta que hago yo, ¿qué cosas todavía faltan que Dios haga en la vida tuya y en la vida de otros por ahí? No sé. Acuérdese que mientras estemos aquí, estamos como la vasija en las manos del alfarero. Dios le está dando diseño a tu vasija. Y puede ser que en este punto de tu vida Dios te muestre hacer unas cosas que tal vez tu familia no entienda, tus seres más cercanos no entiendan. ¿Y cómo es esto? No sé. Tal vez Dios te está mostrando ir de misionero a una parte del mundo, que el mundo, la gente diga, pero ¿cómo es posible? Pero Dios te está llamando. Los desafíos de Dios. ¿Está viendo? Otro de los retos que tuvo y que mostró y que hizo ver la obediencia de Abraham, ¿tú sabes qué fue? Que Dios le prometió que lo iba a bendecir a él y que iba a bendecir a su generación y que su generación habría de ser bendición para el mundo. Pero la pregunta es, ¿cómo Abraham creyó eso si no tenía hijo? Y tenía 75 años. Quiere decir que había vivido con su esposa tal vez más de 50 años, habían tratado de tener hijos, no habían podido. Y ahora de repente Dios le dice, voy a bendecir tu descendencia. Eso es para decir, madre, Dios está loco. Eso es para que ustedes vean la magnitud de la fe que este hombre le tuvo a la palabra de Dios. La pregunta que hago yo, ¿usted le tiene fe a la palabra que Dios te ha puesto en tus manos, la Biblia? ¿O es meramente un libro más en tu colección? Porque hay mucha gente que solamente lee la Biblia, los salmos la leen cuando tienen algún problema. Ay, pastor, quiero un salmito que me inspire porque estoy pasando por un momento difícil. Ok, está bien, pero la lees todos los días para buscar una palabra de consejo para el día de hoy y para el día de mañana. ¿Está viendo? Porque mucha gente hoy día le parece que Dios no habla y Dios habla todos los días a través de su palabra. Cuando usted medita en ella, sabe que el salmista tenía esa buena costumbre. La meditación no es cosa del mundo, la meditación viene de Dios. Usted se sienta, analiza, piensa en lo que Dios dice y deja que el Espíritu Santo comience a iluminarte de lo que Dios quiere hacerte entender. Así es que trabaja eso. Así es que he visto yo a diario a Dios trabajando en mi vida. Tranquilo, todo está en control. Dale para aquí, dale por acá, alaba lo que Él vive. ¿Cuántos están viendo a Dios en su vida todos los días? La Biblia dice que Abraham no tenía muchachito, pero creyó de que Dios de alguna forma le habría de dar una descendencia. Qué interesante. La Biblia dice que sin ningún tipo de garantía humana, porque no tenía garantía humana, él solamente tomó la palabra de Dios, la puso en su corazón y dijo, voy hacia adelante. Alineó los planetas, o sea, tomó su dinero,
tomó su profesión, tomó su gente y dijo, si Dios dijo esto, para allá es que vamos. ¿Cuántos adoran al Señor? De eso es que estamos hablando aquí. Por último, fíjate que este hombre a través de esta historia mostró un sentido de compromiso demasiado brutal, como decimos nosotros en Puerto Rico. Brutal, una cosa maravillosa. La palabra compromiso es una palabra bien grande y pesada, que los seres humanos hoy día tienen la tendencia a no respetar. Porque para la gente el compromiso es relativo, de acuerdo a las condiciones. El compromiso con Dios no puede ser relativo. El que viva de esa manera está destinado al fracaso. Compromiso con Dios. Oh, that's another level. Compromiso con Dios. Eso quiere decir que usted no tiene un segundo plan. Usted no tiene un plan número 3, ni tiene plan, no tiene. Usted es lo que Dios dijo y punto, y se acabó. Como me ha pasado a mí en mi vida. Yo he tenido opciones para hacer muchas otras cosas, ¿sabe? Hasta hace unos años atrás, el alcalde de Aguadilla me llama a mí para entregarme un partido en mis manos. Usted dirá, un partido. Pues así como lo oye. ¿Por qué? Porque yo soy un líder comunitario a través de lo que hago. Llevo muchos años demostrándolo. La gente lo ha visto. Hay mucha gente que, aunque no vienen a esta iglesia, pero que me conocen de afuera, que muchas veces tienen más fe en mí que mucha gente que aquí se siente a escucharme todos los días. Me llamó a su despacho para entregarme un partido completo. Ya hecho ya. Por una razón. Porque el hombre sabe qué clase de persona soy yo. Eso era un momento para yo decir, wow. Aceptar eso y poner a un segundo plano todo lo que yo he estado haciendo hasta el sol de hoy para Dios. ¿Y qué hice yo? Darle las gracias por haber puesto su confianza en mí. Nada más. Y le dije, es que hay un problema. Bájame un poquito la música. Le dije, hay un problema, le dije. Y el problema que existe es que Dios me reclutó primero que usted. Así se lo dije, con todo el respeto que se merece. Es que Dios me reclutó primero. Y yo no puedo poner a Dios en un segundo plano, en decirle un hold. Espérate, voy a coger una sabática, Señor, para yo poder hacer esto. Un compromiso. ¿Y sabe por qué Abraham tomó ese compromiso? Porque Abraham discernió que quien le habló no fue su emoción, no fueron los hombres, fue el mismísimo Dios. ¿Está bien? Cuando tú te apegas a la palabra y tú conoces el carácter de Dios, tú no juegas con eso. Tú no te atreves a tentar eso. Porque Dios no es plato de segunda mesa. ¿Está bien? Hay una pregunta. Perdón, la pregunta lo voy a hacer ya mismito, pero hay dos cositas más. Y es que dice esta historia que Abraham, en el caminar, cuando él llegó, hizo algo que es bien importante, porque esto es lo que lleva a uno cuando uno se acerca a la palabra como debería de ser. Cuando uno toma la palabra y vive por ella, dice que Abraham edificó altar a Jehová. Y lo hizo varias veces. Eso pareciera una cosa simple. No. Porque Abraham pasó por muchos retos para cumplir la voluntad de Dios. No fue fácil. Su sobrino lo abandonó, prácticamente lo traicionó, lo quiso coger de tonto. Yo me voy a coger lo mejor que había cerca de Sodoma el llano. Ay, qué lindo. Sí. ¿Sabe que hay gente que le gusta así? Son aprontaditos. Yo quiero esto primero. Gente que le gusta comer primero, ¿verdad? Que usted lo invita, pero son de primera, ellos son los primeros.
Él quiso coger la llanura donde estaba verde, todo tranquilo, pero estaba cerca de Sodoma. Y Abraham dijo, está bien, yo me voy a la montaña, a la piedra se fue. Donde todo demás era más inhóspito, más difícil. Abraham, como hombre maduro, le dijo, está bien, no hay problema, vamos evitando problemas, somos familia, le dijo. Se fue allá. Pero allá Dios lo bendijo, porque cuando la bendición de Dios está contigo arriba y abajo. ¿Cuántos adoran a Dios? Está contigo abajo. Bueno, Abraham pasó por situaciones diversas, pero donde quiera, en cada escenario, él no dejó de hacer algo que cuando tú estudias la Biblia tú aprendes a hacer. Es hacerle un altar a Dios, que no es otra cosa que dar gracias a Dios por cada situación, sea buena o mala en la vida. Darle gracias a Dios, aunque sea con lágrimas. Padre, yo te alabo, Señor, porque a pesar de todo tú estás conmigo. A pesar de todo, yo sé que tú me vas a sacar de esto. A pesar de todo, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. A pesar de todo, lo que yo tengo a favor mío es tu palabra, que es mi garantía. Y aunque no la vea ahora, tarde o temprano la voy a ver cumplida. Levantó altar a Dios. Y eso es bien importante cuando un cristiano que se mete en la Biblia y conoce el carácter de Dios y a pesar de hace como Job, que lo primero que hizo fue levantar las manos y alabar a Dios. Eso es bien importante y significativo ante Dios, porque tenemos la prerrogativa ante los problemas de hacer coro con la gente, de decirle a Dios tú eres malo, de decirle a Dios tú eres injusto, de decirle a Dios no voy a hacer otras cosas por el momento, en lo que cojo, en que cojo un alivio espiritual. No, Abraham dijo, se metió con Dios y levantó altar a Dios en cada escenario. No dejó de tener a Dios presente en todo. Y eso es lo que Dios quiere de ti, de mí, todos los días como cristianos. Eso es lo que nos lleva el estudio de la Biblia, a ir de rodillas, a meternos en el corazón de Dios, a entender que Dios está en el control, pase lo que pase, venga como venga. Pero lo que Dios determinó, lo que necesita, el ingrediente que necesita es tu obediencia. Lo que necesita es nuestro compromiso. Lo que necesita es que nosotros mantengamos la visión. Es que no estemos escuchando otras cosas, sino que mantengamos claro la palabra que Dios nos dice ahí. Será el ingrediente para nuestro éxito espiritual. Ahora sí vamos a la palabra. La pregunta es, ¿qué fuente estamos nosotros escuchando en nuestra vida diaria? ¿De quién nos estamos dejando llevar? ¿Quién nos inspira? Porque hoy día me parece ver la vida de muchos que demuestra que no es la Biblia la que les inspira, la que les mueve. No es la Biblia. Siempre están pendientes a lo que dice aquel supuesto profeta, aquel otro loco por aquí. O hoy día en las redes sociales que hay 40,000 locos por ahí. Hermano, mire que usted lo ve y parecen una eminencia, pero son unos locos. Porque cuando usted va a comparar la Biblia, lo que dice la Biblia, te están hablando de algo que es contrario a lo que dice ahí. Que suena bonito, pero no es el mensaje de parte del corazón de Dios. Porque te tratan de suavizar la cosa de tal manera como todo peaches and cream, ¿no? Que sin ofensa, sin cruz, un evangelio sin cruz. Y la Biblia habla de otra cosa. Habla de que para que tú y yo podamos realmente rebeldecer, primero tenemos que morir en la presencia de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay que morir como la semilla para poder rebeldecer y ser de bendición en el nombre del Señor. Hay que acercarse a la Biblia. Por eso ahora este miércoles, si Dios lo permite, escuchen bien, vamos a comenzar lo que le llamamos el discipulado transformador. Le estamos reestructurando todo de tal manera, hermano, que sea una plataforma no tan solamente para Puerto Rico, sino también a niveles internacionales para nuestras iglesias de misiones. Necesitamos que todos los creyentes comencemos a meternos más con la palabra de Dios. No tan solamente para los adultos, para los niños también.
traiga a sus hijos, traiga a sus nietos para la iglesia. Bien importante eso, hermano. Hoy día las iglesias le están dando tanta importancia a los adultos y la pregunta es, ¿y nuestros niños qué? Estamos tratando de que ellos sean grandes en unas cosas, ¿usted me entiende? Deporte, otras cosas, ¿no? En la sociedad. Pero la pregunta que me hago yo, ¿y la palabra de Dios qué? ¿Cómo ellos podrán verdaderamente ser exitosos, a fin de cuentas, si no conocen al Dios de la Escritura? Y eso es algo que nosotros, la Iglesia Rey de Reyes, le estamos dando mucha importancia, porque es parte de lo que es, escúcheme bien, la misión de nuestra iglesia, que es predicar y discipular. Queremos formar en usted ese pensamiento como el de Abraham, que en medio del tiempo que vivimos, usted pueda discernir lo que realmente Dios dice. ¿Cuántos adoran a Dios? Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Es una mañana, hermano, de compromiso, de que nosotros realmente digamos, no, espérate, yo me voy a poner serio. Me voy a poner serio con la palabra. La Biblia no es un amuleto para la buena suerte. La Biblia no tiene efecto a menos que tú y yo no la leamos, a menos que no la creamos, a menos que no la vivamos. No tiene efecto. Ella tiene el poder cuando tu corazón es como una esponja delante de Dios. Cuando todos los días tú le dices, Señor, háblame a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos salir de este lugar hoy con un compromiso desde los jóvenes hasta todos los adultos, con un compromiso hacia el estudio, hacia pasar tiempo contigo, a dejar que tú nos hables, que tú nos muestres. Señor, queremos romper con las malas costumbres. Queremos desde hoy, Dios mío amado, darle importancia a lo que es más importante. Y verdaderamente, Dios mío amado, ser un creyente que viva en esa obediencia como Abraham. Y que viva el compromiso como Abraham. Y que viva apegado a tu palabra como un niño, como lo hizo Abraham. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios. Si hay alguien que necesita la oración en el día de hoy, por aquí, por esta esquina, vamos a abrir un espacio para que usted se levante y venga por aquí. Vamos a tener unos hermanos que van a estar orando por usted. Amén. Así que vamos a dejar a la hermana con nosotros.